¿Qué tal, doctor Nepo? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto poder estar con ustedes. No, qué ocurrencia. Le contaba a los televidentes que ayer hubo un conversatorio en el Hilton de Miraflores justamente a propósito de una suerte de balance de cómo estamos manejando los peruanos el tema del COVID-19. Ahí hay un trabajo importante de una entidad que se llama Propuesta País y también, lógicamente, la Comisión de Salud del Congreso de la República. Ayer incluso estuvo el que fue presidente por todo el año, que ya concluyó en esa comisión. Pero quería preguntarle a propósito de ese conversatorio, ¿qué le deja ese balance que ayer se analizaba, se conversaba? Bueno, creo que en primer lugar eh, hay que reconocer que ha habido un importante esfuerzo por vacunar a la población peruana. Este esfuerzo ha tenido momentos, ha tenido, digamos, etapas que no han sido similares, pero en términos generales es un balance bueno, ¿no? Perú ha conseguido una cobertura aceptable en la región, es uno de los países que mejor ha trabajado y, como se dijo desde el principio, en gran medida había un activo valioso que era la enorme experiencia en vacunación que tiene el Perú, el Ministerio de Salud, en general las jurisdicciones sanitarias en todo el país en este trabajo, ¿no? Y hay muchos años, muchas capacidades en este sentido. Así que la primera idea es esa, ¿no? Afortunadamente hemos sido capaces de avanzar. La segunda idea es que todavía tenemos brechas, todavía tenemos bolsones de población que no están protegidas. Eh, no están protegidas completamente, y acá hay digamos, un primer mensaje que me gustaría colocar. Hubo un gran esfuerzo por transmitir la idea de que con 2 dosis ya estábamos protegidos, y para muchas personas 2 dosis es el estándar, y lo adicional es adicional, no es tan importante, los, entre comillas, refuerzos. Hoy sabemos que no es así. La verdadera protección para los adultos, incluso los adolescentes, se alcanza con 3 dosis, no con 2 dosis. Pero hay muchas personas que se han quedado, digámoslo coloquialmente, con el chip de que con 2 dosis ya basta y que como ya tengo mis 2 dosis ya estoy protegido. Entonces, creo que ese es un elemento de comunicación que hay que corregir con urgencia, porque la verdadera protección desde los adolescentes en adelante se alcanza con 3 dosis. Y ahí tenemos unas brechas importantes que todavía tenemos que cerrar. Eh, si lo vemos, digamos, por ámbitos geográficos, nos preocupa que hayan algunas zonas del país en las cuales lamentablemente todavía las coberturas son subóptimas. Por poner un hito, digamos, una referencia, que no es la ideal, pero digamos nos puede servir para que las personas entiendan, hablemos de las regiones que tienen su población por encima del 70% de cobertura. Insisto, no es el ideal sería que estén por arriba del 80, Claro. del 90%, pero digamos, nos puede ayudar un poco, 70%. Bueno, resulta que la población de menos de 11 años, los niños, en los cuales la cobertura con primera dosis, ni siquiera con 2 dosis, con primera dosis, es menor al 70%, son 14 regiones del país. Son muchísimas, Huancavelica, Cajamarca, Ayacucho, Huánuco, San Martín, una gran cantidad de regiones del país tienen a sus niños de 5 a 11 años con menos de 70% de primera dosis. Y si hablamos de segunda dosis, que ya es la protección ideal, en este grupo poblacional es casi todo el país. Solo Ica, Callao, Ancash y Lima provincias tienen a los niños de 5 a 11 con más del 70%. En el resto del país esto no ocurre. Entonces, digamos, una segunda idea que queda del conversatorio, de lo que discutimos ayer, es que ha habido un buen avance, pero todavía tenemos brechas que deberían, digamos, ocupar nuestra principal atención porque necesitamos cerrarlas con urgencia.
Muy bien, en el tema del buen avance que ha habido, eso está claro. Además, las figuras, las estadísticas así lo establecen en el mundo. El Perú no está rezagado, ni siquiera en la mitad. Estamos arriba en el tema de recibir las vacunas, de aplicarlas. Hemos demostrado que efectivamente somos buenos en el tema organizacional, si cabe el término, para la aplicación de vacunas. Sin embargo, también se refleja, salvo que usted me corrija, que en los últimos tiempos, sin ánimo de meternos en la política, que Castillo, no, sin ánimo de meternos en el tema, pero en los últimos meses sí se ha visto, o en el último año, para decirlo de algún modo, sí se ha visto como una ralentización, o sea, como que hemos bajado el ritmo de vacunación. ¿Qué le parece si nos vamos a la pausa y responde ese interrogante luego, doctor Nepo? Con mucho gusto. Ok, regresamos en un minuto. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo. Recordarles a los televidentes que Top Shop Merchandising crean, fabrican, importan los mejores artículos publicitarios del Perú desde 1999. Resalta tu logo, Top Shop Merchandising, comuníquense con ellos al 998-199-876. Muy bien, seguimos conversando con el doctor Edgardo Nepo Linares, médico epidemiólogo. Le habíamos planteado la pregunta si efectivamente nos ha ido bien, hemos avanzado bien en el tema de la aplicación de las vacunas contra el COVID-19, pero como que hemos bajado la guardia en el último año. Doctor Nepo. Miren, en toda intervención masiva, poblacional, el inicio, si es que hay todos los suministros necesarios para hacerlo, es rápido. Cada vez que uno quiere alcanzar buenas coberturas no solo de vacunación, de control de crecimiento, en fin, de, digamos, una intervención de esta envergadura, cuando todavía no hay nadie que haya sido protegido, conseguimos avanzar a gran velocidad. Pero llega un momento, pasado cierto umbral, en el que ya cuesta más trabajo. Cada punto que se gana implica un esfuerzo mayor, porque empiezan a quedar desprotegidos, sin cobertura, segmentos, grupos poblacionales que están más lejos, que son dispersos, que tienen algunas ideas respecto a la intervención que se está haciendo, en fin. Entonces, esto es muy común en las intervenciones de salud pública. Avanzamos a gran velocidad, pero después ya para conseguir cerrar completamente las coberturas nos cuesta más trabajo. Entonces, es necesario tener muy claro esto y prepararse para esos puntos que hay que ganar luego, en un segundo momento.
Y eso implica tener buena información, identificar con mucha claridad estos grupos a los que todavía no hemos llegado para establecer con claridad si las intervenciones son solo dependientes de la gestión de los servicios o implican componentes de otro tipo, componentes sociales, culturales. Entonces, creo que ese es un elemento que es importante y el Ministerio de Salud, me parece, debe considerarlo para cerrar esta brecha completamente que todavía tenemos, ¿no? El otro tema era si hay una, digamos, explicación científica para que la aplicación de las vacunas en cuarta dosis se aplique desde los 30 años. Se lo pregunto porque en otras partes del mundo no se da desde esas edades, sino me parece desde 60 o 50 años hacia arriba. A ver, cuéntenos ese detalle, por favor. Sí, esa es una pregunta interesante. En realidad se sigue investigando sobre las vacunas y sobre su capacidad de protección. Recordemos que las vacunas protegen de la presencia de formas graves, de las complicaciones de la infección. La capacidad de proteger de infectarse existe también, pero no es tan alta como la capacidad de protegerse de cuadros severos. Entonces es una primera idea que conviene recordar. En ese sentido, hay bastante evidencia de la potencia que tiene una cuarta dosis para proteger de estas formas severas de la enfermedad en las personas mayores, en las personas por arriba de los 50 años y en las personas que tienen ciertas condiciones de fondo, que disminuyen sus defensas, su inmunidad o que tienen problemas crónicos que ya sabíamos de antemano que elevaban el riesgo de formas severas, como diabetes, hipertensión, problemas renales. Entonces, hay mucha evidencia de que poner una dosis de refuerzo adicional a cuarta dosis es muy bueno porque ayuda a que no se presenten estas complicaciones, estas formas severas de la enfermedad en estos grupos poblacionales. En las edades más tempranas, la verdad es que no hay gran evidencia de que esto sea así. Por eso es que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que nos concentremos en la protección completa de la población y que los refuerzos adicionales los privilegiemos en estos grupos poblacionales, personas mayores, personas que tienen problemas de inmunidad, etcétera, en los cuales ya se ha demostrado que sirve bastante. O sea, nuestro esfuerzo debiera estar enmarcado en la tercera dosis. Exactamente, y es muy probable que conforme la evidencia se haga más robusta, la pauta quede así. 3 dosis es la protección adecuada y lo que llamamos hoy la cuarta dosis o la segunda refuerzo sea el verdadero refuerzo que hay que dar, ¿no? Entonces, la recomendación es esa. Concentrémonos en que completen su tercera dosis las personas adultas desde la adolescencia en adelante y que completen su segunda dosis los niños. Así es. Y es una recomendación que es lógica porque el estar pensando en cuartas en temprana edad puede distraernos, puede terminar orientando recursos a una población que probablemente se beneficie y seguramente aparecerá alguna evidencia luego de que sí, no estaba mal dar una cuarta en grupos, digamos, de menos edad, pero en este momento, en el que todavía tenemos bolsones que no tienen tercera dosis o niños que no tienen segunda dosis, la verdad es que los esfuerzos deberían estar orientados a esto. Muy bien, a propósito de los niños, doctor Nepo, ya en el mundo se dice que no se están usando, digo en varios países del mundo, no se está usando las mascarillas en los centros educativos, al margen de que desde hace meses sabemos todos que los colegios no son focos de infección. Sin embargo, aquí en el Perú, los chicos cuando van al colegio, incluso chiquititos, están con su mascarilla porque es una decisión del Estado, vamos a decir así. Sin embargo, se estuvo evaluando en los últimos días la posibilidad de que el gobierno retire las mascarillas de los centros educativos, es decir, donde están los chicos. Pero ayer nomás, hace 24 horas, acaba de decir el gobierno que por ahora deben seguir usando la mascarilla. Díganos, ¿cómo es eso del uso de la mascarilla de las criaturas? ¿Usted cree, desde su experiencia, desde sus conocimientos, que sí es necesario que lo sigan usando
o asume también usted que ya deben ser retirados de los centros educativos? Es una pregunta interesante. La verdad es que todas las medidas de lo que se ha denominado protección no farmacológica, es decir, la distancia física, la higiene de manos, el uso de mascarillas, son importantes, pero tienen que ser usadas con racionalidad. En países tan complicados como el Perú, resulta siempre difícil este tema de la racionalidad, y es más fácil establecer una medida en términos universales y generales, porque hay desconfianza de que cuando uno establece criterios, por ejemplo, si vas a hacer educación física y hay un espacio abierto y hay tanta distancia, no necesitas usarla, a veces resulta complicado que estos criterios se cumplan en todos los ámbitos de manera general. Y es más simple dar una medida universal, digamos, general, se sigue usando, pero en la medida de lo posible, lo mejor es actuar con racionalidad, ¿no? Y establecer con claridad cuáles son las condiciones en las que, por ejemplo, debería seguirse usando la protección facial, la mascarilla. Y además hacer un esfuerzo por ir incorporando otras medidas de protección no farmacológica que hoy está muy claro que son útiles, pero que no vemos que se usen con tanta intensidad como, por ejemplo, esta. Estoy hablando de, por ejemplo, la medición de la calidad del aire, o el esfuerzo por la ventilación y el recambio de aire en los espacios. Hoy sabemos que la transmisión es fundamentalmente por aerosoles. Y una medida muy buena es la ventilación para la eliminación de los aerosoles y la vigilancia de la concentración de monóxido de carbono, de dióxido de carbono en los espacios en los cuales, por muchas razones, no se puede tener apertura completa. Esa es una medida interesante que valdría la pena incorporar, porque tan luego uno detecta que hay demasiada concentración, suspende la actividad, airea, ventila y después se regresa. Claro. Entonces, hay medidas de protección no farmacológica, volviendo un poco a la pregunta, que indudablemente protegen, pero tienen que ser usadas con racionalidad, y yo creo que habría que hacer un esfuerzo de este tipo con el uso de la mascarilla también. Muy bien, por último, doctor, para no quitarle más tiempo, hoy día se lo escuché a una persona en el sentido de que, bueno, una persona ya entrada en años y decía, ya tengo la 4ª dosis y es posible que dentro de algunos meses también empiecen a aplicar una 5ª. ¿Eso es verdad? ¿Cómo es en el mundo y cómo sería en el Perú? ¿Qué información maneja usted, por favor? ¿Qué se viene, digamos? Sin pretender un ejercicio de futurología, porque es complicado y todavía hay mucha incertidumbre, probablemente lo que se venga es la incorporación de la vacunación contra el COVID como parte del calendario regular de vacunación que tiene el Perú. Recordemos que todos los años se vacuna contra la influenza a ciertos grupos de población, a los adultos mayores, a los niños pequeños, a las gestantes, y eso a nadie le sorprende ni le llama la atención. Todos los años hay gente que se pone su vacuna contra la influenza y la pasa muy bien en el invierno, con poco riesgo de tener problemas respiratorios. Entonces, lo que va a ocurrir es probablemente lo mismo. Se va a establecer la vacunación contra el COVID como parte del calendario regular. Todavía hay que definir varias cosas. Va a ser solo una dosis anual, van a ser 2 dosis anuales, va a ser para todo el mundo o va a ser solo para ciertos grupos de población. Esas son cosas que se deberían ya estar trabajando, se debería estar, digamos, construyendo el escenario de cómo va a ser la vacunación regular contra el COVID, y en ese momento ya tendremos muy claramente la definición respecto a la pregunta que hacía esta persona de si esa dosis que se le va a dar va a ser cuándo, va a ser este mismo año o el próximo, va a ser una sola vez al año, 2, en fin. Pero claramente es lo que se viene, ¿no? La vacunación contra el COVID va a ser parte del calendario regular y en este momento lo que hay que hacer es definir con claridad cómo va a ser esa pauta de vacunación contra la COVID. Muy bien, doctor Nepo, ha sido muy amable en atendernos y esperemos seguir comunicados para seguir analizando este asunto del COVID y cómo va su avance en el Perú y en el mundo. Ha sido muy gentil. No, con el mayor de los gustos. Que estén muy bien. Muy amable. Muchas gracias al doctor Edgardo Nepo Linares, médico epidemiólogo. Vamos de inmediato a la pausa, regresamos.